Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Taraos. En esta ocasión, el tercer capítulo de La verdad como promesa, una reflexión sobre la noción de verdad en la historia. Bueno, en el capítulo anterior quedamos con esta reflexión sobre Nietzsche, ¿no? Sobre el maestro de la sospecha, ¿no? Más o menos hablamos de qué criticaba Nietzsche con respecto a la historia, que era la razón, la verdad, la objetividad, el cómo se juzgaba el pasado a partir de ciertas relaciones genealógicas de la moral de un presente, ¿no? Y cómo también se podía utilizar este pasado para dañar el presente, ¿no? O sea, al dañar el pasado, dañas también el presente, porque estás distorsionando la propia realidad haciendo énfasis en el pasado como un argumento de legitimación, ¿no? Todo esto ya lo expliqué en el capítulo anterior. Por si les interesa, pues pueden echarle un vistazo. Hoy, en este tercer capítulo, abordaremos historia y verdad entre Paul Ricoeur y Adam Schaff. Primero, ¿quién es Paul Ricoeur y quién es Adam Schaff? ¿No? Son dos filósofos que pertenecen a... son contemporáneos, pero hicieron un libro con el mismo nombre, Historia y Verdad, en tiempos diferentes. El de Paul Ricoeur es de los 60s y el de Schaff, si no estoy mal, es de los 80s. Aquí tiene que estar la cita. No, de los 70s. 1974. Y el de Paul Ricoeur es pues de los 60s. Mediados de los 60s, si no estoy mal. Estoy utilizando otra edición, pero sí, más o menos por ahí van los tiros. Yo ya he hablado de Historia y Verdad de Adam Schaff en el canal. Leí el capítulo sobre el historicismo y el relativismo, pero no he hablado sobre Ricoeur. Bueno, aunque aquellos que conozcan un poco más a Riquet y hayan leído, por ejemplo, Historia y Narratividad, creo que se llama así, sí, Historia y Narratividad, y otros que maneja sobre el tiempo y así, que ya son más como tirando al narrativismo, pues eh, pensarán que quizá es un poco extraño, ¿no? Que, no sé, esta relación entre Riquet y Schaff, que Schaff era sobre todo un epistemólogo, ¿no? De índole marxista, marxista polaco, que principal, yo diría, porque no he encontrado más referentes así como Schaff, defensor de la teoría del reflejo sofisticada, ¿no? Que es un realismo epistemológico. Muy bien. Riquet lo que pretende en su obra es explicar la importancia de la verdad. Riquet no deja atrás la verdad, no la excluye en esta obra, no trata de menospreciarla, sino que hace un énfasis en que tenemos que, pues, entenderla en su complejidad, no como algo deliberado, algo arbitrario, algo uniforme, sino que la verdad tiene diferentes matices y también, sobre todo, un grado de subjetividad. Esto lo veremos un poco más adelante. El contexto de las dos obras, hemos dado un salto entre la crítica eh, pre-Primera, Segunda Guerra Mundial y ahora a una posbélica. Ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial y pues prácticamente hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial se rompe. Hay una ruptura total en cuanto al progreso, en cuanto a la verdad, la razón. Hay como una especie de desasosiego por estos términos. Como decían la gran mayoría de intelectuales en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no había persona que pudiese defender la idea del progreso, después de todo lo que ocurrió. O sea, el progreso, ¿a dónde nos lleva? Al holocausto, a Auschwitz, ¿vale? Entonces, ya hay como una cierta desilusión por esas ideas que preponderaban tanto en el siglo XIX. Bueno, ahora, que aquí me estoy guiando un poquito porque aquí tengo el texto, ¿vale? Riquet nos invita a no menospreciar la historia. ¿Por qué? Estamos en un tiempo en el que pasamos del siglo XIX, siglo XX, neopositivismo, todo esto, que a las ciencias humanas se las deja como pues de un lado, ¿no? En especial a la historia, por no poder albergar verdades exactas, ¿no? Porque su objeto es inalcanzable, ¿no? No lo podemos alcanzar en términos de exactitud.
en términos observacionales. No podemos experimentar con el pasado, ni tampoco podemos observarlo directamente, como lo podría hacer un físico, como lo podría hacer un químico. Bueno, eh, Riquet dice que no porque la historia posea un objeto que se ve limitado espaciotemporalmente, que es como lo es el pasado, significa que debamos sentirnos menos o menospreciar la propia disciplina y que no pueda llegar esta a verdades. Bien. Ahora, yo siempre hago una diferenciación entre Riquet, entre el primer Riquet y el segundo Riquet. ¿Cómo van a decir que el primer Riquet y el segundo Riquet casi no se hace mención de esto? Pero sí lo hay. El primer Riquet era más o menos estructuralista, tendía más a la lingüística. Hay un ensayo, que es el que yo cito para demostrar esta tesis, esta argumentación, que es su ensayo Estructura, Palabra, Acontecimiento, que incluso está compilado pues, en una compilación llamada Estructuralismo y Lingüística, de la editorial Nueva Visión de Buenos Aires. No tengo el libro por aquí, creo que no, a lo mejor está allá. No lo sé, pero bueno, me gustaría mostrarlo, pero pues ahora mismo no me es posible. No, sí me es posible, pero si tiro, a ver, si saco este libro mataría a alguien, creo. Nuevamente, como cosa rara, yo me voy a arriesgar para mostrarles el libro. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Me está creciendo la pseudo barba otra vez. Bueno, es este libro. Este libro de aquí. Ciertamente un poco extraño de conseguir. Em, y por aquí está el texto. A ver, que si está que se le cae la portada. ¿Qué es este? Estructura, palabra, acontecimiento de Porrique. Podemos ver otras influencias, otros intereses que cambian conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, el primer Porrique pues tiende más como a estos paradigmas científicos aún de la lingüística y de la filosofía, y el segundo pues ya empieza a influenciarse más por la posmodernidad. No digamos que empieza a abrazarla así, pero empieza a escucharla, no se hace de oídos sordos como lo hicieron otros filósofos o historiadores incluso, que no les gustó la posmodernidad, veían en ellas como una especie de amenaza y decidieron dejarla de lado y seguir trabajando como de costumbre. Bueno, vamos a hablar ahora, porque me estoy guiando nuevamente aquí de lo que he escrito, de que ya después de Riquet viene Schaff, que el libro, curiosamente, son diferentes, pero no tanto, porque tienen cosas en común. Toda la obra de Schaff es como una especie de argumentación a favor de por qué podemos identificar, encontrar y concebir verdades en la historia. Si son posibles, si no son posibles, lo del relativismo, lo del historicismo, así no. Es como un tratado de epistemología de la historia. Schaff no era un historiador y Riquet tampoco, ¿vale? Entonces, pues estamos hablando de dos filósofos que poseen una influencia filosófica en su comprensión de la historia. Entonces, Schaff era marxista, por eso he hablado de la teoría sofisticada del reflejo, creo que se llama así. No, teoría sofisticada no es como... La había dicho ahora, pero se me olvidó. Modificada, no, la teoría modificada del reflejo. Antes había una teoría del reflejo muy rudimentaria que venía con Lenin, ¿no? Que prácticamente lo que proponía era que nuestra conciencia podía reflejar directamente la realidad. Entonces los términos que nosotros obteníamos de los objetos eran el puro reflejo, como si se tratase de una fotografía, ¿no? Esto también, pues, digamos que lo promovían otros filósofos. Entonces, esto era más como una metáfora. Luis Villoro dice que pues era una teoría que no era científica, era más una metáfora. Lo critica bastante en una especie de compilación de ensayos que se llama el concepto de ideología. Que es un chiquitico, es una cosa así, toda pequeñita. También lo tengo por aquí, pero ese sí creo que no lo voy a mostrar porque pues me apresa a sacarlo, es muy chiquitico y no quiero matar a alguien nuevamente. No, ¿cierto? Pero bueno, debe estar por ahí. Entonces, retomando, Schaff trata de modificar la teoría del reflejo
para un realismo epistemológico más, digamos que, riguroso, ¿no? Más competente. Pero vamos a ver en otros capítulos posteriores que el realismo en sí mismo pues tiene anomalías que pues tratan de, de ser refutadas por el relativismo y a la vez encontramos dos opuestos, el realismo, el relativismo y así. Retomando, pues vemos que ambos no se rigen en los mismos paradigmas, no se rigen con las mismas influencias, pero eso no significa que no puedan estar de acuerdo. Entonces, la historia tiene límites. Voy a leer directamente lo que he puesto porque me parece interesante mencionarlo. Dice, otro punto para reflexionar sobre la verdad de la historia, según Riquet, es un límite que todo historiador conoce, y me arriesgo a generalizar por cuanto aquel historiador que niegue estos límites no solo estaría errado, posiblemente debería revisar a qué se dedica. La historia no tiene límites, pero el historiador sí. La historia tiene una infinitud de hechos que no podemos reconstruir exactamente por causa de nuestra limitación cognitiva. El historiador es el único científico que no puede observar directamente su objeto, que no puede experimentar con él. Por ello, Riquet nos expresa que lo que encontramos son huellas del pasado. La labor del historiador es hacer de esas huellas una reconstrucción lo más aproximada posible. Para ello, este no solo interpreta estas huellas, explica su procedencia y materializa esa explicación en una narración que, reitero, no es ficticia, como lo piensan los narrativistas. Tiene cierto grado de subjetividad, pero no por el pasado per se, sino por el historiador. En la historia hay una objetividad y subjetividad, y ninguna de las dos puede preponderar sobre la otra. Es una ambivalencia necesaria. Lo que dice Riquet es que la historia tiene una subjetividad por cuanto, pues, el sujeto, que esto lo va a enfatizar mejor Schaff en su obra, pues es activo. O sea, el historiador no puede estar externo a su obra. Vimos en el anterior capítulo que los positivistas suponían que el historiador estaba en una especie de idealismo donde estaba externo a su obra, que no influía en ella, no reflexionaba sobre ella, él solamente organizaba los datos y ya, dejaba que los hechos hablasen por sí mismos. Pero esto no es así, esto no es así. El historiador selecciona los hechos, selecciona lo que quiere reconstruir por una razón. Esa razón puede deberse a intereses, deseos, anhelos de reconstruir, pasiones, más, que podemos verlo, por ejemplo, en el taller del historiador, que es un compilado de L.P. Curtis, donde hay muchos historiadores de la talla de George Roudet, que además de hacer un trabajo, un ensayo ahí, como de los temas que les interesan, explican cómo llegaron a ellos, demostrando que el historiador influye en su obra. La obra, de la narrativa histórica, la explicación que damos del pasado, no nace deliberadamente. No es que hoy yo me despierto y digo, bueno, pues voy a hacer la historia de Colombia en el siglo XIX-XX porque es lo que me compete. No, si a mí no me nace, yo no la voy a hacer. Y por eso no la estoy haciendo, ¿no? Porque no me nace hacerlo. ¿Por qué? Porque mis intereses son otros. Entonces, mis propios intereses como historiador, como ser humano, digo yo, con preferencias, influye, ¿no?, en lo que yo escribo, en lo que yo produzco. Si a mí me interesa más la epistemología, si me interesa más la teoría y empiezo a escribir por ello, se debe a mis propios intereses, a mis propias razones. Entonces hay una especie de reflexión práctica de mi parte alrededor de esta materia. ¿Por qué yo elijo ciertos casos y no otros? ¿Por qué estudio ciertas historias y no otras? Esto hace parte de la selección del historiador, que hace parte sobre todo de una subjetividad. Entonces, lo que vamos a explicar aquí es que hay dos tipos de subjetividades según Riquet. La subjetividad buena, que es la subjetividad que ya he explicado, es que el historiador utiliza el pasado para reflexionar sobre su presente. Es un diálogo, como lo decía Edward Carr, en que es la historia. El historiador tiene que utilizar el pasado para poder reflexionar sobre su presente y saber hacia dónde vamos. El pasado en este sentido tiene una utilidad, pero es una utilidad que el historiador le da como individuo, como sujeto. Entonces aquí entran pues las reflexiones prácticas que en el siglo XIX no eran permitidas por la Academia de los Historiadores, este tipo de arranque, porque el historiador tenía que ser neutro y estar apartado de su obra. Pero sabemos que eso no es así, no se puede. No hay tal tipo de neutralidad o exclusión del sujeto con sujeto de conocimiento, que en este caso, en nuestro caso, es el pasado. Pero ¿cuál es la subjetividad mala? La subjetividad mala se redirige a prejuicios, se dirige a conveniencias, ¿no? Se dirige a la distorsión del pasado a partir de intereses.
Bueno, ¿cómo explicamos esto? Digamos que los historiadores que criticaban a Nietzsche, que trataban de legitimar una idea de nación a través de las historias nacionales, eran historiadores con una subjetividad mala, porque tenían prejuicios, porque tenían intereses, porque tenían ciertas ideas que trataban de legitimar a partir del argumento histórico del pasado, utilizar el pasado como un argumento a favor de ciertas creencias del presente, ¿no? Entonces, aquí encontramos una subjetividad mala, porque no se rige por pasiones, no se rige por intereses, no se rige, también depende de los intereses, ¿no? Sino que son prejuicios sobre todo de implicaciones ideológicas, políticas, demás. Entonces, Riquet trata de definir entre, claro, el historiador tiene una subjetividad al momento de seleccionar los hechos, de seleccionar los objetos, de seleccionar lo que quiere reconstruir, pero esta subjetividad también puede ser mala, también puede llevarnos a diferentes problemas. Bueno, ahora, ¿cómo Schaff trata de explicar esto o lo complementa? Schaff lo complementa primero partiendo de qué es objetivo y qué es subjetivo. En primer lugar, él tiene tres definiciones de lo que es objetivo. Uno, es objetivo lo que precede al objeto, o sea, cuanto existe fuera independientemente de la conciencia cognoscente, por tanto es objetivo, el conocimiento que refleja en una acepción particular del término este objeto. Bueno, el celular que yo tengo aquí enfrente mío es objetivo, está ahí, me está grabando, aquí estoy yo soy objetivo, yo existo, ¿no? Y esto también está aquí. Y ustedes me verán, por lo cual el video que verán cuando lo suba es objetivo, es algo que está ahí independientemente, ¿no? Existe. Entonces, pues, digamos que los objetos, las cosas en sí mismas son objetivas porque pertenecen a una realidad, nosotros, ¿no? Bien, ahí estamos todos, ¿no? Luego, es objetivo lo que es cognitivamente válido para todos los individuos. La gravedad es objetiva. ¿Por qué? Porque es válida para todos nosotros porque todos la experimentamos, ¿vale? No, ahí ya en cuanto a inducción podríamos decir que pues la gravedad no es objetiva en cuanto a, a lo que es la gravedad en la infinitud del espacio-tiempo, ¿no? Sino que la gravedad en cuanto a cómo se manifiesta aquí es objetiva porque nosotros la experimentamos de la misma manera, ¿no? Obviamente en la luna será diferente, fuera será diferente, a la vez que el tiempo. Por eso el tiempo es relativo. Pero en la propia relatividad el tiempo es objetivo porque nosotros lo experimentamos, ¿vale? Porque dependemos del tiempo, ¿vale? Entonces, pues es un dilema ahí bastante complejo. Y luego está, es objetivo lo que está excepto de afectividad y en consecuencia de parcialidad, ¿vale? Aquí estamos hablando de que algo que es objetivo no tiene que implicar eh, pues ideologías para que exista, ¿vale? Está exento de ello. El holocausto, como lo hemos dicho mil veces, es un hecho objetivo, ¿vale? Es algo objetivo, es algo que sucedió. Las explicaciones que se dan alrededor de este pueden implicar debates morales, éticos, ideológicos, políticos, sociales, demás, pero el propio hecho, el hecho en sí mismo de que algo así ocurrió es objetivo independientemente de nuestra propia imparcialidad alrededor de la explicación del por qué, el cómo y así. Es objetivo lo que ha ocurrido allí. Eso no lo podemos negar. Y nuevamente, negar el holocausto es un delito, muchachos. Sí, es un delito. Bueno, ahora, ¿qué es subjetivo? Según Adam Schaff. Lo que precede el sujeto, o sea, lo que necesita de nuestra intervención, ¿no? Lo que no posee un valor cognoscitivo universal, las creencias, ¿vale? El prisma del mundo, que eso lo voy a analizar. De hecho, lo acabo de escribir. Aún sigo trabajando en el paper, pero pues ustedes saben, ¿no? Y lo que está coloreado emocionalmente y es en consecuencia parcial, ¿vale? Lo que tienen las emocionalidades detrás, ¿vale? Entonces, aquí es cuando entendemos por qué la selección de estos temas es subjetividad. Aquí dice lo que está coloreado emocionalmente, en consecuencia es parcial, ¿no? Yo siento una pasión por lo que hago, por los temas que me interesan, y es esa pasión lo que me lleva a estudiarlos, por lo cual hay una subjetividad implicada en mi propia investigación, en mis propios intereses, en mi propio quehacer como historiador, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que obviamente hay un rol activo. ¿Y a qué me refiero con esto? Schaff nos comparte, ¿no? Que
El sujeto cognoscente tiene un rol activo en la propia investigación, en el propio estudio y comprensión del objeto de conocimiento. El sujeto cognoscente no está exento a él, no está en un nihilismo como habíamos dicho, donde acá está él y acá están los objetos. No, no es así, así no funciona el béisbol. Prácticamente el sujeto es activo, él pues implica en el objeto, se relaciona con él, le da un diferente sentido, X, Y, lo estudia X, Y manera, o sea, él está activo, él no puede o sea, pretender que está en una neutralidad donde está exento, ¿vale?, del objeto de conocimiento. Primero, la propia interacción entre el sujeto conocente y el objeto de conocimiento ya alberga una subjetividad, porque hay una razón por la cual nosotros nos enfocamos en ese objeto. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos enfocando primeramente en ese objeto de investigación y no en otro? Eso es una decisión subjetiva, perteneciente pues, a nuestra propia subjetividad, nuestra propia capacidad de elegir. Entonces, aquí eh, Schaff comparte, ¿no?, Eh, pues lo que viene de Riquet, ¿no?, sobre la subjetividad. Si no estoy mal, creo que aquí también lo puse. Dice así: ahora bien, tanto Adam Schaff como Riquet reconocen que la objetividad pura es ficción, algo en lo que estoy completamente de acuerdo. Por tanto, la subjetividad buena concluye en una objetividad. La subjetividad de la que habla Riquet se trata, en palabras de Adam Schaff, de la que procede de la esencia del conocimiento como relación subjetivo-objetiva y del papel activo del sujeto en el proceso cognoscitivo. Hay diferentes paradigmas y escuelas que promueven una comprensión pasiva del sujeto conocente. El historicismo alemán y el neopositivismo son casos ejemplares. De manera que, al aceptar un rol activo del sujeto conocente, es inevitable en cierta medida no aceptar una clase de realismo epistemológico. Ambos autores tienen un pequeño problema. El primero es que, en el caso de Riquet, si bien Adam Schaff trata de complementar ciertas cosas de su historia y verdad con la que él está escribiendo, Riquet no lo hubiese hecho de tal manera, puesto que las influencias paradigmáticas de ambos eran muy diferentes ya, teniendo en cuenta que para el tiempo que Adam Schaff publica su obra, Riquet ya está comenzando a inmiscuirse en la condición postmoderna. Quizá no al punto de escribir un libro como Historia y Narratividad, pero sí es posible apreciar qué influencias marcarían al Riquet de los 80. Por el lado de Adam Schaff, este promueve un realismo que en lo absoluto nos sirve para poder entender el pasado. La teoría de reflejo modificada es solo un intento prudente de rescatar un realismo epistemológico muerto. Actualmente ese realismo de poco y nada nos sirve, más adelante veremos por qué. Bueno, ambos autores, pese a que comparten pues, ideas, difieren, ¿vale?, difieren en la temporalidad de la enunciación de cada una de estas obras, ¿no? Como vemos, para cuando Adam Schaff escribe Historia y Verdad, Riquet ya ha cambiado completamente de parecer. No en cuanto a la necesidad e importancia de la historia, ¿no?, en, la, en nuestra reflexión sobre el presente y en la subjetividad, sino que con respecto a la verdad se ha vuelto un poquito más escéptico, porque se ha ido más a la noción de la ficción, se ha ido a la narrativa, al narrativismo. Sabemos que el narrativismo, la gran mayoría de escuelas del narrativismo promueven un antirrealismo, ¿no?, que es totalmente opuesto a lo que promueve Adam Schaff. Promueve un relativismo y Adam Schaff atacaba el relativismo y este antirrealismo. ¿Por qué? Porque él trataba de defender un realismo epistemológico a partir de la teoría del reflejo modificado. Pero lo que ocurre es que la teoría del reflejo modificada no nos sirve para estudiar el pasado, porque, como lo habían dicho Joyce Apley, Margaret Jacob y Lil Hunt en La verdad sobre la historia, no es posible trazar una correspondencia tan ingenua, ¿vale? ¿Por qué ingenua? Porque obviamente estos conceptos no son parte de un reflejo. Los términos, conceptos, palabras de las cosas que tratan de referenciar las cosas son convenciones. Y eso todos nosotros lo sabemos. Si yo llego y digo que esto es un muñeco, porque así lo hemos llamado, es una convención en sí mismo que yo diga, eso quiere decir que todo es ficticio o que no tan tiene sentido porque todos son convenciones. No, esas convenciones son necesarias para el entendimiento del objeto, pero no significa que este término de juguete esté pues en la sustancia propia
este objeto y que se refleje en mi conciencia, que sea un reflejo, el término sea un reflejo del objeto, no. Es así como nosotros le decimos, ¿vale? Entonces, aquí es lo del prisma del mundo. El lenguaje refleja pues nuestra propia representación del mundo. Para nosotros esto es un juguete, ¿vale? Un juguete con todas las connotaciones que tiene. O bueno, en realidad es un llavero, pero vamos a decir que es un juguete. Para un niño esto sería un juguete, ¿vale? Y aquí también entra otro factor psicológico y todo esto, pero yo no me meteré en eso. Pero para un niño, por ejemplo, para mi sobrina, esto es un juguete. Para jugar con él, para mí no es un juguete. O sea, entiendo que puede ser reconocido como un juguete, pero para mí no es un juguete. ¿Vale? Esto realmente es un llavero. Es un llavero. Aquí está el cosito del llavero que me lo regalaron. Este también es un llaverito, ¿vale? La persona que me los regaló, no me los regaló para que yo jugara con ellos. Me los regaló pues para como una especie de muestra de afecto, sí, pero es sobre todo para llevarlos en las llaves. No es un llaverito, al igual que este. Este también es un llavero. Y este también. Se los puedo pasar a mi sobrina y puede jugar con ellos. Porque ella creerá que es un juguete. Pero no son juguetes, ¿vale? Entonces, las convenciones son necesarias para el entendimiento del objeto. No, como ya he dicho, no tiene una esencia así, porque como lo he reiterado ya, para mí es un llavero, pero para mi sobrina podría ser un juguete. Entonces no tiene una esencia pura ahí que se refleje en mi conciencia. Ese reflejo hace parte de una convención representativa de lo que yo entiendo a partir de mi lenguaje como el juguete, ¿no? Como el objeto, ¿vale? Entonces ahí encontramos uno de los fallos principales de este realismo epistemológico. Entonces vemos que ahí hay cosas que no cuadran. Entonces George Monin es quien hace esta afirmación sobre el prisma del mundo. Como filósofos como Cassirer lo expresaban, que la lengua pues hace parte de cómo nosotros representamos, ¿no? El mundo. El lenguaje, la lengua, pues, también. Entonces ya aquí nos vamos más o menos al lenguaje general de la representación, pero pues en la lengua también encontramos ciertos casos que también lo marco aquí, pero pues ya eso es un ejemplo un poquito más técnico y más extenso. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La verdad, en este caso, que tiene que pertenecer, corresponder a una realidad objetiva, pues se ve afectada, ¿no? Por las malas subjetividades y además por esta pretensión, ¿no? De entender todo o como una ficción o como un realismo. Son dos opuestos, entonces que ambos afectan la noción de verdad. O una es escéptica a la noción de verdad, ¿vale? Duda de ella y de esta manera le daña. Y esta la glorifica o trata de darle un papel prioritario que nos podría llevar a anomalías, que prácticamente también daña esa noción de verdad. Entonces hay que tener una posición intermedia, que eso capaz lo hablamos en el siguiente capítulo, creo. En efecto, lo hablamos en el siguiente capítulo. Lo hablaremos en el siguiente capítulo. Tenemos que mantener una posición intermedia para entender que la verdad no corresponde ni al escepticismo ni al realismo ingenuo. ¿Vale? Aquí hay que tener una especie de punto intermedio para poder reconciliar el factor de que, obviamente, los términos que corresponden a nuestras definiciones de verdad son convenciones, ¿sí? Pero que pertenecen y nos ayudan a entender una realidad objetiva que está ahí, independientemente de nosotros o no, del sujeto cognoscente. Entonces, hay que reconciliar un argumento a favor de este escepticismo y un argumento a favor de este realismo para no ceder ante las dos posiciones, muevo las manos así como si fuese un muñeco, que son, pues, las dos, en su propia naturaleza, eh, carentes. Bueno, ya se me está acabando el tiempo porque pues trato de hacer estos videos de 30 minutos. Un muchacho me comentó ahí que los videos estaban muy largos. Y yo le creo, sí, yo le creo. Entiendo que los videos más largos los consumen menos personas y porque les interesa menos. Entonces, los de 30 minutos yo diría que están bien. Así que, bueno, como reflexión, podemos poner a dialogar a Schaff y a Riquet
en ese sentido en las obras que curiosamente tienen el mismo nombre y ver que están, bueno, Riquet no está de acuerdo porque pues Riquet escribió el libro antes. Decir que está de acuerdo es prácticamente, como lo diría Danto, es una afirmación que solamente lo hacemos porque tenemos el panorama completo de la cuestión. Pero Schaff sí estaba de acuerdo porque pues en el libro de Verdad e Historia de Schaff pues el tipo lo expresa y expresa esa simpatía por la afirmación de la subjetividad de Riquet, la subjetividad buena y la subjetividad mala, a la que se refiere al momento del historiador de reconstruir el pasado. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo capítulo, en el cual aclararemos mejor cómo reconciliar un realismo epistemológico con un antirrealismo o con un narrativismo. Ahí lo vemos y tengo que hacer esto así. Y van a decir que, que no fue ingenioso usar los purines. ¿Mm? Obviamente. Adiós.